Pues nos acompaña en Buenos Días Canarias Mónica Alario, que es doctora internacional en estudios de género. Buenos días, señora Alario. Buenos días, encantada de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Mi primera pregunta es si las y los menores que están en centros tutelados están más expuestos a este tipo de abusos que otros. Bueno, están más expuestos en la medida en que a mayor situación de vulnerabilidad, mayor posibilidad que tienen los hombres que quieren abusar de ellos de acercarse y llevarlo a cabo. No es que ellas sean en sí mismas un factor de riesgo, sino es que los hombres que quieren llevar a cabo esa violencia aprovechan esas situaciones de vulnerabilidad para acercarse a las menores. ¿Y cuáles serían los factores que más les predisponen a verse involucrados en situaciones como esa? Bueno, los factores que más les predisponen, en primer lugar, es haber nacido mujeres, por supuesto que sí, dado que finalmente estamos hablando de una violencia que no es sino muestra del propio patriarcado, ¿no? Entonces, en primer lugar, por supuesto, ser mujeres sería, yo creo, el factor fundamental. Luego, como decíamos, cuanta más vulnerabilidad haya en esa situación, más fácil va a ser que los hombres consideren que es posible para ellos ejercer ese tipo de violencia. ¿Diría usted que en España existe lo que se ha venido a denominar cultura de la violación por parte de aquellos hombres que, digamos, no terminan de asumir los avances del feminismo, los logros, y creen pues que por culpa de las mujeres ellos se ven privados de un acceso a la sexualidad? Por supuesto que sí, claro que hay una cultura de la violación. Esto, bueno, podemos verlo en muchísimas manifestaciones culturales, tipo series, películas, ¿no? Todo esto está ahí. Pero lo vemos también con la normalización de la pornografía, ¿no? Y de su consumo. Y no solamente eso, lo vemos en las pocas cifras relativamente fiables que podemos tener, como por ejemplo que en el Estado español 4 de cada 10 hombres ha prostituido o prostituye a mujeres, ¿no? Que 4 de cada 10 hombres hayan prostituido a mujeres o reconozcan hacerlo o haberlo hecho, quiere decir que vivimos en una sociedad en que los hombres han normalizado completamente el acceder a los cuerpos de las mujeres sin que ellas lo deseen, como si sus deseos sexuales fueran un derecho que ellos pueden satisfacer, ¿no? Aunque sea ejerciendo violencia. Otra cifra que nos permite confirmar esto es la de que 1 de cada 4 niñas está sufriendo violencia sexual en su infancia. Hablaba usted del acceso al porno. Se ha detectado además una reducción de la edad, que cada vez se accede a este tipo de contenidos más pronto, con 8 y 9 años incluso los menores llegan a tener acceso a esos contenidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por un proceso que se denomina pornificación de la cultura, que viene hablando de todos estos factores que colaboran en la normalización de la pornografía como si fuera un sinónimo de sexo, ¿no? O sea, la idea de que la pornografía lo que está mostrando es sexo o incluso buen sexo hace que haya una normalización absoluta de estos contenidos de la industria de la explotación sexual. También, por supuesto, el hecho de que hemos pasado a una situación en que la pornografía está a través de Internet, ¿no? Internet lo tenemos cada vez más al alcance de la mano sin conocer un poco cómo es un arma de doble filo en lo relativo, por ejemplo, a este tema de la explotación sexual. Ante datos como esos, me imagino que habrá muchas madres, muchos padres que se muestren inquietos con esa realidad en lo que se refiere a sus hijos y piensen, ¿cómo puedo contribuir yo, ¿no? A educarles, digamos, informarles con respecto a la sexualidad de una manera más adecuada, de una manera sana? ¿A qué edad habría que empezar a hacerlo? ¿Y cómo? Porque a veces es una cuestión que es en cierta manera tabú en los hogares. Sí, totalmente. Es una pregunta muy interesante, sobre todo porque socialmente la respuesta aceptada es, a mi manera de ver, un poco incorrecta, ¿no? Porque se considera que la educación sexual es un tipo de educación separada del resto de cosas. Pero en realidad la sexualidad no es sino un terreno en que las personas nos relacionamos entre nosotras, ¿no? Los principios que hayamos integrado en cómo nos relacionamos con las demás personas nos lo vamos a llevar a la sexualidad. Si estamos hablando de una educación que permita prevenir la violencia sexual, y en el origen de la violencia sexual lo que encontramos es la desigualdad entre hombres y mujeres, la educación sexual para prevenir la violencia sexual no puede ir solamente al terreno de la sexualidad, sino que tiene que ir a las bases que transmitimos a los chicos de cómo relacionarse con las mujeres. Es decir, la educación sexual para prevenir la violencia sexual hay que empezar a darla desde el momento cero,
porque esa educación no implica cosas distintas de educar en empatía, educar en respeto, educar en buen trato, educar en los cuidados, ¿no? En transmitir a los chicos, fundamentalmente, que son quienes van a ejercer esa violencia, en transmitirles una educación basada en el contemplar a las mujeres como seres humanos iguales a ellos. Revisando los datos del Consejo General del Poder Judicial en lo que se refiere a delitos contra la libertad sexual, vemos que desde el año 2006 hasta ahora ese tipo de delitos se han duplicado. Yo no sé si es una cuestión, y le pido su opinión a este respecto, una cuestión de que ahora hay más delitos de este tipo o que ahora salen más a la luz. ¿Usted qué opina? Yo diría que probablemente sea una mezcla de ambas cosas. Una mezcla de ambas cosas, ¿por qué? Porque está claro que no podemos obviar que el acceso cada vez más temprano a la pornografía está haciendo que este número de delitos aumenten incluso entre ejercidos por los propios menores, ¿no? O sea, esto yo creo que es un hecho clarísimo, pero a la vez no podemos obviar tampoco que tenemos un movimiento feminista radical muy potente que está colaborando en que todos estos delitos sean de alguna manera más visibles, ¿no? Desde el Me Too, o sea, ha habido aquí un boom también con el tema de las denuncias de este tipo de delitos, aunque sigan siendo una minoría. Entonces yo diría que son un poco una mezcla de ambos factores. Y con respecto, ya para terminar, con respecto a la violencia sexual, ¿considera usted que es la legislación demasiado laxa en nuestro país? Sí, por supuesto que sí. Fundamentalmente porque no tenemos una legislación abolicionista. Es decir, un Estado que está permitiendo que los hombres que violan a las mujeres previo pago, es decir, que las prostituyen, un Estado que está permitiendo que esos hombres no sean sancionados, o sea, que ese delito de violencia sexual que consiste en acceder al cuerpo de una mujer que no lo desea a cambio de dinero, que eso no esté sancionado, es un Estado en que la legislación con respecto a la violencia sexual es completamente laxa, ¿no? Desde el abolicionismo hablamos incluso de estados proxenetas, ¿no? Que están permitiendo este tipo de violencia sexual. Y la prostitución no es sino un tipo de violencia sexual, pero ocurre con muchísimos otros tipos, ¿no? Mónica Alario, doctora internacional en estudios de género, gracias por habernos ayudado a entender mejor toda esta realidad que estamos viviendo. Muchísimas gracias por invitarme.